Bueno, pues como yo venía del medio urbano, pues cuando llegas aquí, bueno, a pesar de que siempre había estado en contacto con la naturaleza y con los pueblos, pero bueno, siempre hay miles de cosas que aprender, y además a mí me gusta mucho hablar con la gente mayor en general, y pues más con la gente que vive en el sitio donde tú has llegado y que te puede contar un montón de cosas. Entonces, bueno, pues en un montón de aspectos, pues desde los, es que no sé qué decirte, pues mira, hace 5 años, cuando la nevada esta gorda del 2015, pues bueno, aprendí cómo llegar al gallinero sin tener que tirar de pala y sin tener que ponerme los esquís, ¿no? Pues a rastras, a 4 patas, y bueno, son como anécdotas, pero que las vas aprendiendo de la gente que lleva mucho tiempo viviendo aquí en este territorio, y que pues tú de repente te ves sin las herramientas que tienes, más de esa cultura urbana, que pueden ser unos esquís y unas raquetas, y dices, ¿y cómo hago para todos los días llegar allí sin tener que quitar 1 metro de nieve? Bueno, pues siempre hay cosas que aprender de la cultura que está en el sitio donde has llegado. Bueno, en mi vida cotidiana el aprendizaje de trabajos o de oficios tradicionales pues está ligado directamente a este proyecto, que es casi mi forma de vida. Es un proyecto de arqueología experimental, pero es una forma de vida prácticamente. O sea, a llevar este proyecto requiere el aprender a hacer pues este tipo de cosas, techos vegetales, trabajos con materiales que ya se trabajan relativamente poco, ¿no? Y que bueno, muchas veces en el medio rural casi es que se acaban olvidando, ¿no? Entonces es una manera de retomarlo y luego divulgarlo de manera didáctica. Bueno, yo en realidad aprendizajes tradicionales lo que trato ya de enseñar es a los demás, porque nosotros pues prácticamente aquí no nos hacen falta. Entonces sigo utilizando la zuela para labrar palos, para labrar cosas, y sigo haciendo algunas cosas, y más que nada es porque vean cómo se hace, porque simplemente te hace falta unas tarugas para las albarcas y saber hacerlas. Y tienes que ir a cortar al monte leña para ti, pues lo mismo, llevar el tronzador, en plan de exhibición, porque ya nadie lo quiere hacer, pero bueno, lo seguimos haciendo, llevamos las cuñas con la porra, abrimos los árboles, y un poquitín conservar esas cosas, porque ya el resto de cosas tratas de enseñarlas, pero la verdad que no, la gente no pone mucha aplicación a ello. La juventud ahora mismo no está por eso. No sé qué pasará cuando quieran de verdad hacerlo y no haya quien les enseñe. Ese va a ser el gran problema. Bueno, pues esto es un pequeño oficio artesanal más, pero artesanal igual hoy en día. Antiguamente era algo, era un medio de vida, era pues el calzado habitual que yo de pequeño viví, y mis antepasados, por supuesto. Era pues el medio que había para desplazarse por el pueblo, por las calles, por los montes. Se hacía de forma manual, con medios y con instrumentos que se hacían también de forma casera, de forma manual, y era un calzado, la albarca, pues que utilizaba todo el mundo, desde mayores hasta pequeños, para desplazarse, para salir de casa cuando llovía, cuando nevaba y bueno, cuando hacía bueno también, porque en sí era un medio pues sostenible. Los recursos se obtenían del monte, la madera, el abedul, y al final se elaboraba, se manufacturaba en casa, y en casi todas las casas había alguien que sabía hacerlo, o si no un vecino, o si no alguien de la familia, pues elaboraba este tipo de calzado. Evidentemente era práctico, era funcional. Aparte, pues este calzado se ponía con el típico escarpín, con el típico calcetín, pero también ellos elaborados de la lana de las ovejas, eran los medios que había, y era muy funcional. Era caliente, no se mojaba, se adaptaba a todas las situaciones, agua, nieve. A este calzado, a la albarca, se le acoplaban los badajones debajo y se podía andar por la nieve sin hundirse. A este calzado se le aplicaba a un esquí y se podía esquiar con él. Bueno, pues con esos medios era con lo que
se valía la gente en esos tiempos. Bueno, pues a mí me sirve sobre todo de entretenimiento, pero bueno, yo creo que es una cosa que aprendí de mi padre, que desde los 16 años empezó a hacer albarcas y cosas de madera, y entonces pues eso, aunque yo empecé un poco más tarde, pero yo creo que es lo que me ha influido para seguir en esto y pasar el tiempo, ¿no? Bueno, eso mucho, siempre con los refranes, mi abuela me enseñaba muchos refranes y de la gente mayor, además que me he criado mucho con gente mayor y he hablado mucho con gente mayor, del niño el beso y del viejo el consejo, así que con los refranes lo llevaría, porque además muchas veces como este funcionan, y ahora en septiembre también, en septiembre o seca las fuentes o lleva los puentes, y ahora de momento está secando las fuentes, pero bueno, no nos quejamos que este año ha venido buenísimo, ha venido como nunca se ha visto. Bueno, aquí principalmente se abastece pues en el sector primario, en la alimentación. Esta es una zona de ganadería en extensivo, hay algo de industria, pero bueno, lo que es la parte urbana de este entorno, rural de este entorno, pues básicamente es ganadería en extensivo. Luego, pues bueno, sí que también el territorio funciona pues un poco como zona de desahogo, ¿no? De recreo o de ocio, pues para la gente que vive en las ciudades, como yo también la utilicé en su día. Pero bueno, en esta comarca en concreto, pues todavía muy poco. No acaba de tener así como mucha afluencia de visitantes en ese sentido. Aunque bueno, sí, a nivel de Cantabria, pues sí que viene la gente. Bueno, los materiales que yo trabajo aquí en este proyecto son techos vegetales. Tenemos dos techos vegetales, o sea, de dos materiales. Unas son de centeno y otros son de escoba, retama. Y depende de las zonas se utilizaban materiales diferentes. El proyecto está centrado en la edad de hierro, ¿vale? Lo que pasa es que también a lo largo de las visitas que hacemos intentamos explicar la relación que tenemos actualmente en el medio rural, lógicamente, con la gente de hace 3000 años, ¿no? Y cómo tradiciones, arquitectura tradicional, modos, costumbres, todavía hoy se siguen utilizando, y en este caso aplicado a construcción, pues lugares donde se siguen manteniendo este tipo de técnicas, ¿no? Hace poco hablamos de países como Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, pero este tipo de construcciones todavía se mantienen aquí cerquita, en la zona de León, en los Ancares. Tenéis las pallozas, que son ejemplos claros de construcciones tradicionales hechos con este material, que es centeno, ¿vale? Luego lo muestro si queréis. Y luego el otro ejemplo claro que tenéis es Somiedo y Teberga, los dos valles de Asturias, en los que se siguen manteniendo los teitos, que son otro tipo de construcción, como aquellas que tenéis arriba, o esa que tenéis aquí abajo, hechos con escoba o con retama. Luego las paredes son de arcilla, agua y paja, lo que se llama vulgarmente adobe, y estructuras de madera, de avellano. En este caso todo lo que tenéis alrededor es madera de avellano, y entonces es un poco utilizar el material que se tiene en el entorno cercano. El principal motor en ese sentido es el de la ganadería, ¿no? Aunque también hay cosas de apicultura y alguna panadería, por ejemplo, en algún pueblo, pero sobre todo yo creo que lo que más es la ganadería. Yo creo que eso falta, ese es un enlace que falta, porque nosotros criamos terneros o tal, si, hombre, vamos haciendo pequeñas iniciativas para ir llegando al consumidor final, pero cuesta, eso falta. Para el sector primario en campo yo creo que falta. No nos sentimos como que damos de comer a la ciudad, aunque a veces se diga en reivindicaciones o en cosas así, pero yo creo que no, que eso falta. Vale, pues entonces mira, vamos a explicar un poco el proceso del lino. El lino es una fibra textil, que lo que tiene la peculiaridad es que es muy transpirable y muy ligera, sobre todo para el verano. El lino se cultiva en pequeños huertos, al lado de las casas y demás, no eran grandes extensiones. Esto es lino silvestre, que todavía nace por ahí, porque la linaza, que es la cápsula que hay aquí dentro, todavía está en la tierra y todavía sale, ¿no? Entonces el proceso es muy largo porque se trata de esta caña, de esta pequeña caña, sacar unas hebras como estas. Entonces te voy a explicar un poco el proceso así, a grandes planos. El lino, cuando se sembraba con la linaza, que se secaba de un año para otro, se sementaba y había que hacer unas tabladas y ponerlo de tal posición que luego cuando lo regabas chuparía muy bien el agua, porque necesita mucho agua para su crecimiento. Una vez que ha crecido, lo que hacían era arrancar la planta y hacían manojos más grandes que estos y les ponían a secar.
Una vez que estaban secos, los traían aquí, a la casa. Y entonces tenían este peine, que en realidad es un agrato, lo ponían sobre un banco y pasaban todo esto para que todas estas cápsulas desaparecerían. Una vez que habían desaparecido las cápsulas, llevaban la caña a empozarlo. ¿Para qué lo empozaban? Pues para romper esta cáscara, esta corteza fuerte que tiene. Y entonces lo empozaban en un arroyo o en un remanso del río, estaba 15 o 10 días, o dependiendo de la temperatura del agua, y una vez que lo sacaban de allí, lo ponían, lo extendían y lo ponían a secar. Una vez que estaba seco, lo majaban. Para majarlo utilizaban estos mazos, que lo que hacía era golpear para romper la cápsula. Lo cogían de esta manera y golpeaban fuertemente sobre ello. Cuando esto se había desconchado, o sea, abierto un poco la cápsula, entonces cogían el agrato. El agrato es esto, donde se coge el lino y se le da con una espada para que suelte toda la cáscara. Una vez que tiene soltada la cáscara del agrato, se le pasa por estos rastros que veis aquí arriba. Estos rastros, ¿qué es lo que hacen? Ahora van a separar lo que se llama estopa de lo que es fibra. O sea, la fibra la compone la estopa y el lino. Pues entonces van a quitar la estopa. ¿Por qué? Porque la estopa es de muy baja calidad. Y pasándolo por ahí consiguen hacer esto. Una vez que hacen esto, lo que hacen es crear un copo, y con este copo cogen el uso y van mesando, lo que se llama mesar, ensalivando y mesando esto, haciendo así, retorciendo, lo enganchan en el uso y dan vueltas. Una vez que dan vueltas, hacen aquí un ovillo. Este ovillo, ahora lo que va a pasar es al aspar. El aspar es un aspa que se hace una madeja. ¿Y para qué se hacen esas madejas? Pues esas madejas se hacen para poder lavarlo y blanquearlo. Entonces, una vez que está hecha la madeja, lo que hacen es meterlo en un colador. Ese colador es una cesta o un dujo donde va una losa debajo con un desagüe, y a la parte de arriba se pone una tela con ceniza de la lumbre, de roble. Y esa ceniza lo que hace es filtrar el agua, y lo que ejerce es como una lejía, que lo que hace es blanquear el lino, porque el lino, como podéis ver, no es blanco, es de este color crudo. Una vez que está lavado, pasado por el colador, lo que se hace es llevarle al largadillo. ¿El largadillo qué es lo que hace? Pues esta madeja, como está enmarañada, vuelves a coger una punta y le das y vuelves a hacer otra vez el ovillo. Esos ovillos después se llevaban al telar. ¿Y por qué se llevaban al telar? Pues para hacer los lienzos. En el telar, ¿qué hacían? Tejerlos. Y entonces, una vez que los tejían, te hacían el lienzo y ya con eso te hacías una camisa, un camisón, hacías sábanas, hacías pañuelos para el pelo, hacías todo lo que podías hacer como prendas ligeras, prendas, digamos, más de verano. Sin en cambio, la lana, el proceso es mucho más fácil. No es tan complicado, porque esto del lino es excesivamente complicado. Como podéis ver, decían que una mujer un tanto espabilada, en un invierno, que aquí los inviernos duran desde San Mateo hasta el día de la Ascensión, que es mucho tiempo, conseguía hacer lo suficiente hilo para que en el telar le harían un lienzo para hacerse una camisa. O sea que os podéis hacer un poco la idea lo costoso que es. La lana, sin en cambio, se esquilaba la oveja, esta lana se lavaba, esta lana se cardaba con estas cardas que vemos aquí, y una vez cardada se hacían estos choricillos que llamaban. Y esto ya está dispuesto para hilar con el carro de hilar. El carro de hilar es este aparato que vemos. Y el carro de hilar en realidad es un torno que lo que hace es girar, y sobre ese giro se engancha el choricillo y hace lo mismo. Retuerce, y al retorcer se va haciendo el hilo. Una vez que se hacía la madeja, pues el proceso seguía como el del lino. Va a la spar, y de la spar a la devanadera, y de la devanadera va otra vez el ovillo al telar. Pero aquí había un problema, que es el frío. Entonces, para que las prendas, los paños,
que te hacían en el telar fueran más fuertes, entonces necesitaban enfurcirlo. ¿Enfurcir qué es? El paño en realidad tiene agujeros. ¿Y qué hace la pisa? Que había pisas aquí en Campó. La pisa lo que hace es golpear el paño y al golpearlo lo entremete, lo enfurce. Y esto lo que hace es que los paños queden más apretados y ya el frío es más difícil que entre. Entonces, como los paños quedaban ásperos en el batán, porque a base de machacar, pues quedaban como una lija. Entonces tenían estos palmales que vemos aquí, que son en realidad unos cardos naturales, pero que tienen la peculiaridad que en vez de tener el pincho así, le tienen así. Y con este pincho enganchan otra vez los hilos, las fibras, y las sacan y en todos los paños quedan suavecitos. ¿Qué se hacía con los paños estos? Pues principalmente pues, prendas para quitarse mucho frío, pues sobre todo para invierno, como son capotes, mantas, en un principio pantalones también, chaquetas, todo aquello que las mujeres pues hacían también las faldas, se hacían los mantones, todo esto para evitar, porque este clima es excesivamente frío. Encima se hacían, pues también de paños, se hacían las cachuchas, los gorros que se ponían en la cabeza, y pues eso, aquí había mucho frío, entonces necesitabas prendas que de verdad te quitarían frío. No hay ninguna comunidad energética así propiamente dicho, aunque habría mucho campo para poder hacerlo. Yo particularmente, bueno, nosotros en casa hemos hecho una instalación fotovoltaica de 10 kilovatios de potencia instalada y bueno, esto lo iniciamos la instalación la hicimos hace 3 años, 4 ya no me acuerdo, y bueno, fue un poco un gesto como de rebeldía porque todavía estaba vigente el decreto ley este famoso que puso el impuesto al sol, bueno, una auténtica anomalía y aberración y bueno, yo pensando que el tema del cambio climático es una cosa súper importante y urgente, pues bueno, me parecía infame, ¿no? Que no solo no avanzáramos, sino que fuéramos para atrás. Entonces, en un acto de decir, bueno, venga, pues da lo mismo, pues hicimos esta instalación con idea además de soltarnos de la red, cuando lo bonito es un poco estar conectados a la red para que esa red sirva de gran batería o de manera de tú poder volcar ese excedente de producción de energía que tienes y que otros lo puedan aprovechar. También fue una especie de experimento de demostrarnos a nosotros mismos que hay maneras de producir energía a nivel local y a pequeña escala, ¿no? O sea que, por ejemplo, los que vivimos aquí en el medio rural y que tienes un pequeño terreno, pues bueno, son instalaciones energéticas relativamente sencillas de hacer y que suponen un grano de arena. Y bueno, pues como esto lo vamos a tener que hacer a base de muchos granitos de arena, porque desde luego lo que no me gustaría ver es que vamos a seguir un poco la misma línea y a base de hacer pues mega instalaciones energéticas como se están proyectando. Entonces, desde el medio rural sí que podemos aportar algo en ese sentido también. En principio no, yo creo que la relación, o sea, el diferenciar tanto el rollo urbano y el rollo rural a veces es algo que no acabo de entender. O sea, las zonas urbanas existen y tienen sus cosas buenas, ¿no? Y no todo el mundo que vive en el medio urbano reniega del medio rural, al revés, ¿no? De hecho, la gente que viene aquí suele ser gente que vive en una ciudad y que de alguna manera, por motivos X en su vida, han decidido o les ha tocado vivir ahí, pero el mantenerse arraigado al mundo rural siempre a través de pues, unas vacaciones, ¿no? La gente conoce ciudades, monumentos, pero siempre mucha gente tiende a ir al medio rural, ¿no? No pienso que haya, no sé, como ningún inconveniente ni ninguna tensión al respecto. Con mi trabajo concretamente, al ser un tema que también toca el tema turístico, porque viene mucha gente a visitarlo, pues las tensiones pueden producirse pues a lo mejor en un aparcamiento en el que transitan vehículos que vienen a visitar el poblado y ganaderos que vienen con el tractor y pues en algún momento dado no pueden pasar, pero a ese tema a nivel constructivo, materiales y ese tipo, no veo ningún tipo de inconveniente. Sí que puedo verlo
a nivel legislaciones de construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hacerse hoy en día pues una casa, ¿no? En cualquiera de estos pueblos, no sé de qué manera, no lo he probado todavía. Voy a probarlo porque me voy a hacer un pequeño chamicillo para trabajar en casa. Yo vivo aquí cerquita, en otro pueblo, y me lo voy a hacer de centeno, ¿no? Porque es un poco el material y me apetece ver desde mi ventana cuando un techo vegetal. Entonces, no sé, a ese nivel he preguntado, he mirado y hay un vacío tremendo, ¿no? Entonces, eso quizá pueda crear algún tipo de tensión. Conozco gente que cerca ha construido con materiales no similares, no en techos, sino en paredes, a lo mejor y tal, y igual en ese aspecto pues puede que haya un poco más de tensión. No tengo noticias de que haya así nada nuevo, ¿no? Pero bueno, creo que el ayuntamiento o la misma presidente de Cantabria, vamos, tenían que apoyar un poco más al sector de los pueblos para hacer cosas de estas, ¿no? Que haya algún taller o que se subvencione o haya algún local para que la gente pudiese aprender cosas de esto y que no se perdiese, porque creo que queda pocos años para que la gente siga haciendo esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre el apoyo suele venir de fuera. Nos pasa porque nosotros tenemos un pequeño proyecto entre manos de carne ecológica y lo aprecia más la gente de fuera, la gente local. Hombre, también es verdad que siempre tienen algún vecino que tiene vacas o eso y se van arreglando entre ellos, así que por eso es normal. Yo es igual que yo no se lo compro a otro porque tengo lo mío. Entonces, si tienen al más cercano, yo se lo veo bien. Si se lo compran al más cercano, me parece peor si lo compran en grandes superficies. Eso me da más rabia, pero bueno, la gente lo hace, nos han enseñado así, o sea, nos inculcan por ese camino y al final acabas hasta entrando, que alguna vez hasta pecas tú y lo haces.